Tengan todos buenos días nuevamente. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradeciendo a Dios por que nos permite estar una vez más en una asamblea pública de adoración y porque hemos podido tener este tiempo de alabanza, de adoración a Dios. Siempre lo he dicho, es un privilegio que solo los ángeles tienen y eso lo hacen en el cielo, al igual que los ancianos que están ahí en su presencia, pero Dios nos ha dado ese privilegio. Cuanto más a los que podemos levantar las manos y alabarle con boca y manos limpias por lo que Cristo hizo por nosotros. No por nuestro mérito, sino por los méritos de Cristo. Y es por eso que amamos a Cristo. Es por eso que le alabamos, es por eso que le hemos entregado nuestras vidas. Tú no puedes decir que amas a alguien si no le entregas tu vida. ¿Sí me explico? Igual es en el plano de lo terrenal, de lo natural. O sea, si yo digo que amo a alguien, pero no me entrego a esa persona desinteresadamente, realmente yo pregunto, ¿le estoy amando o no? No, la verdad no le estoy amando. Mi padre decía, si no te aman de la forma que tú quieres que te amen, ¿de qué sirve que te amen? Si no te aman de la forma que tú quieres que te amen, ¿de qué sirve que te amen? Y yo creo que Dios podría decirnos esto a todos los que decimos amarle por su amor, por su perdón, por su bondad, por su misericordia, pero también por esa paciencia que Él tiene para con nosotros, esa paciencia que lo lleva a detener su ira para con los que aún no se convierten a Él. Él podría decir, si no me amas como yo merezco que me amen, como yo merezco que me amen, porque yo te he amado como nadie te ha amado, pues ¿de qué sirve que me ames? O que digas que me amas. Amén. Bueno, y es que aún en esta serie, causas de la enfermedad en la vida del cristiano, o en esta serie que hemos titulado El cristiano y las enfermedades, en donde estamos viendo las causas de la enfermedad en la vida del cristiano, podemos ver el amor de Dios. Podemos ver el amor de Dios. Y es que creo que es algo que no debemos hacer a un lado. Es algo que no debemos pasar por alto, y es que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras, y es lo que no entendemos. Nos va bien, gracias Dios por tu amor. Nos enfermamos, híjole, ¿por qué nos habremos enfermado? ¿Será un juicio de Dios? ¿Será algún pecado no confesado, como hemos visto? ¿Por qué? ¿Por qué nos enfermamos? Y no pensamos que el amor de Dios está obrando en nuestras vidas aún a través del sufrimiento, cualquiera que sea la causa, y en el caso que estamos tratando a causa de una enfermedad. Yo quisiera que leyéramos juntos 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Este es un hombre de Dios. Un hombre que estaba consciente del amor de Cristo, un hombre que escribió en una carta a unos cristianos de Galacia, hablando de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin embargo, dice en esa carta a los cristianos de Corinto, y para que la grandeza de las revelaciones, obviamente las revelaciones de Dios, al haberlo llevado al tercer cielo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Lo leo de nuevo. Y para que la grandeza de las revelaciones de Dios, y digo el contexto, al llevarlo al tercer cielo, y bueno, pues todo lo que Dios le había permitido hacer, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Y bueno, podemos resumir lo que hemos venido diciendo en que una de las preguntas que los cristianos y no cristianos se hacen con frecuencia es: ¿por qué Dios permite las enfermedades? Especialmente una persona no cristiana puede ver a un cristiano muy enfermo y el no cristiano muy sano y decir: oye, ¿por qué esa persona que es cristiana se enferma y yo no? Es más, el cristiano puede hacer la pregunta al revés: Señor, ¿por qué yo que soy cristiano me enfermo y el que no es cristiano está más sano que nunca? Amados y amadas, yo creo que no nos cabe duda, porque la palabra de Dios así lo dice, que Dios es llamado el Dios de toda gracia. Uno de los nombres de Dios que me encanta es el Dios de toda gracia. ¿Por qué es el Dios de toda gracia? Porque nos salvó por su gracia, o nos hizo sus hijos y sus hijas por su gracia. Somos llenos del Espíritu Santo por su gracia. Perseveramos cada día en santidad por su gracia. Y toda buena dádiva o todo buen regalo viene de Dios por su gracia. Sin embargo, yo quiero decirles algo que a mí me impactó, y es que la gracia no coloca al creyente fuera del alcance de las enfermedades y sufrimiento. Y a mí me impactó porque yo lo estaba viviendo a través de enfermedades. Probablemente ustedes han estado en enfermedades y han podido decir: pero la gracia de Dios ha estado conmigo, o Dios y su gracia han estado conmigo. Y por la gracia de Dios he podido salir de esa enfermedad. Amados y amadas, que les sirva de consuelo a los que nos enfermamos de una u otra manera. La gracia de Dios no coloca al creyente fuera del alcance de las enfermedades y sufrimientos. ¿Por qué razón? Si Dios es bueno. ¿Por qué razón si Dios es un Dios de amor, de misericordia? ¿Cuánto más para con sus hijos? Porque, óigalo bien, las enfermedades siempre tienen un propósito por el cual Dios las permite. Las enfermedades siempre van a tener un propósito por el cual Dios las permite. Y óigalo bien, cualquiera que sea cualquiera que sea el propósito, es para nuestro bien mayor. Y es algo que no entendemos. Muchas veces asociamos nuestro bien con salud, asociamos nuestro bien con prosperidad económica, asociamos nuestro bien con, no sé, ser reconocido, ser aplaudido. Asociamos nuestro bien con tener, no lo sé, el amor de la persona que queremos o que anhelamos. Sin embargo, no entendemos que Dios va a buscar nuestro mayor bien, y ese Dios sabio, ese Dios misericordioso, ese buen y sabio Dios que sabe lo que es mejor para nosotros, algunas veces va a permitir que sucedan cosas en nuestras vidas como las enfermedades para nuestro mayor bien, aunque no lo entendamos. Y un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, como ya leímos en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, Pablo tenía un aguijón en la carne. Lo llama un mensajero de Satanás que tenía el propósito ¿de qué? De atormentarlo. En una página muy seria leemos con respecto a este aguijón. Se han presentado muchas explicaciones, pero nunca se ha podido responder con certeza si Pablo se refiere a una aflicción física, a una aflicción espiritual o emocional, o algo totalmente distinto. Pero esto no ha impedido que muchos comentaristas y maestros den su opinión. Puesto que Pablo no se refería a un aguijón literal, debió hablar metafóricamente. ¿Cuáles son algunas de las teorías más populares acerca de cuál era el aguijón de Pablo? Algunos interpretan que el aguijón de Pablo era una tentación. Pero pues todos somos tentados. Todos somos tentados. Y Dios nos ha dado la salida para las tentaciones. Algunos sugieren que era una enfermedad física o mental. ¿Cómo cuál? Como un problema del ojo crónico, como la malaria, las migrañas, la epilepsia,
o una discapacidad para el habla, o bien fatiga espiritual. Otros piensan que era la persecución, pero Pablo se gozaba en ello. Algunos dicen que era la lucha que Pablo tenía en contra de pensamientos pecaminosos, y algunos incluso se refieren a que el aguijón era una persona como Alejandro el calderero, que le había hecho mucho daño a Pablo, como leemos allá en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 14. Y hasta aquí lo que dice esta página web. Yo quiero decirles que entre los cristianos, los primeros cristianos, Tertuliano, uno de los padres apostólicos, quien se convirtió al cristianismo en el año 185 después de Cristo, es el que nos da quizás la información más cercana del aguijón de Pablo. Y Tertuliano pensaba que el aguijón en la carne de Pablo era un dolor de cabeza, lo cual es compatible con malaria, lo cual es compatible con migrañas y epilepsia. Claro, él también decía que podía ser un dolor de oído, pero fuera lo que fuera, era una fuente de verdadero dolor en la vida de Pablo. Ahora, yo quiero que cuando pensemos en un aguijón y pensemos en el amor de Dios en todo tiempo, óigalo bien, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, yo no quiero que pensemos que este aguijón era un malestar menor. Sí, yo quisiera que no pensáramos que este aguijón era un malestar menor. ¿Por qué? Porque la raíz de la palabra que Pablo utilizó para aguijón se refiere a una estaca en donde las personas de esa época sostenían el mecate para mantener en pie las casas de campaña. Era algo muy grande, muy grande. O sea, no era un alfiler. No era un alfiler. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que lo que él sentía era como si tuviese una estaca para sostener la cuerda o el mecate que a su vez mantiene firme la tienda en su cuerpo. ¿Tú sabes lo que es tener una estaca? Es una emergencia médica. Eso produce un dolor increíble. Y claro está, esto le atormentaba. No en vano le pidió a Dios 3 veces que se la quitara. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿cómo Dios, que amaba a Pablo, pudo negarle esa petición? Y lo lleva al tercer cielo, por un lado. ¿Sabes cuántos más dice la Biblia que fueron llevados al tercer cielo como Pablo y regresaron? Solo Pablo. Solo Pablo. Y después de haberlo llevado al tercer cielo, Pablo le dice: Señor, quítame este aguijón, quítame esta estaca, me duele mucho, me está matando. Y él le dice no, y le vuelve a pedir y le dice no, y le vuelve a pedir y le dice no. Solo me recuerda a Cristo allá en el Getsemaní, cuando le decía al Padre: Señor, pasa de mí esta copa 3 veces, y el Padre le dijo no también. No es casualidad, y también no es casualidad que a veces le digamos al Señor: Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad. Precisamente acabo de estar con el dermatólogo y yo sufrí de un herpes zóster que me afectó 3 raíces de los nervios cervicales, me dio en todo el lado lateral del cuello, en la cara y en el tórax. Ya tengo que casi 5 meses de eso. Y he quedado con una sensibilidad aumentada en toda esta zona, y fui donde el dermatólogo porque ya han pasado 5 meses y me dijo: Luis, por tu inmunosupresión el nervio o los nervios no se han desinflamado. Esto es por una neuralgia, o esta es una neuralgia por una neuritis de estos nervios. Y curiosamente él me dijo, claro está, sin compararme con Pablo para nada, no soy digno de atarle la correa de sus sandalias a este varón de Dios. Me dijo: ese va a ser tu aguijón, como Pablo. Y dije: bueno, pues gloria a Dios, y aquí estoy. Amados y amadas, ¿por qué Dios permitió que Pablo tuviese esa estaca clavada? Como muchos cristianos hemos tenido enfermedades que nos generan sufrimiento como estacas clavadas. Porque Dios en su amor tenía un propósito. Y es que eso es lo que tenemos que entender. Dios en su amor tenía un propósito al permitir este aguijón. Y Pablo nos da una pista sobre el propósito de este aguijón en su vida cuando nos dice que era impedir que él se envaneciera. Dice: impedir que me envanezca a causa de la grandeza de las revelaciones.
impedir que me envanezca a causa de la grandeza de las revelaciones. Por tanto, amados y amadas, el objetivo de Dios al permitir un aguijón en la carne era mantener a Pablo humilde, pero también podemos ver que el aguijón mantuvo a Pablo no solo humilde, sino apegado en todo tiempo al Señor, confiando en Él y poniendo toda su seguridad en Él. En las enseñanzas anteriores hemos visto como causas de la enfermedad en la vida del cristiano el castigo o corrección divina por causa del pecado, fruto de su amor. La segunda era volver a una vida de práctica de pecado, lo cual tristemente es posible en la vida del cristiano, pero Dios también permite las enfermedades como fruto de su amor, para llamarlo, para traerlo, para decirle: hey, aquí estoy, no me estás viendo tu pecado y estás viendo tu enfermedad, pero no me ves, aquí estoy. Yo quiero restaurar mi relación contigo, yo quiero perdonarte, yo quiero lavarte de ese pecado que has vuelto a cometer o pecados que has vuelto a cometer, y quiero restaurar esa relación íntima contigo, y después con tu enfermedad veremos, porque lo más importante es lo espiritual, es el alma, ya lo vimos. La tercera causa es una consecuencia de vivir en el mundo caído, y eso no lo podemos evitar. Pero tenemos gozo y paz cuando vemos que aunque vivimos en un mundo caído por el pecado de Adán y Eva, y porque todo cambió desde entonces, aún nuestra constitución o la constitución de nuestro cuerpo, podemos ver que a la luz del amor de Dios todo es soportable. La cuarta causa era descuidar nuestro cuerpo, y hablamos de eso. Y hoy quiero hablar de una quinta causa. Y esta quinta causa es que seamos conscientes de nuestra fragilidad y necesidad de Dios. Óigalo bien, que seamos conscientes de nuestra fragilidad y necesidad de Dios. Amados y amadas, es cierto que en la Biblia se nos promete que tendremos cuerpos glorificados. Que cuando Cristo venga en su segunda venida, los justos resucitaremos, y los que aún estén vivos también seremos llevados con Él, pero nuestro cuerpo será transformado. Será semejante a un cuerpo como el que Jesús tenía cuando después de muerto resucita y aparece a los discípulos, un cuerpo que podía atravesar las paredes, pero también a su vez podía comer. ¿Qué tienen de comer?, le dice Jesús a sus discípulos. Un cuerpo que podía palparse, por lo que Jesús le dice a este hombre: Tomás, mete tu dedo aquí en mis manos y mete tu mano en mi llaga. Y no seas incrédulo, sino creyente. Pero mientras vivamos en esta tierra, a causa del pecado de Adán y Eva, en donde no solo ellos fueron expulsados de esa comunión íntima con Dios en el huerto del Edén, en el paraíso, también nuestros cuerpos y la naturaleza que nos rodea fue transformada, para mal, obviamente. Dijimos que a raíz de eso nos enfermamos, nuestros cuerpos envejecen, se deterioran y mueren. Y las enfermedades muchas veces tienen como fin el hacernos conscientes de la realidad de que somos gusanos. Como dijo Job, gusanos que habitamos en casas de barro. O somos tan débiles como casas de barro, y como lo traduce la versión de las Américas, somos aplastados como la polilla. Y esta es una verdad que todos no podemos negar ni contradecir. Caramba, o sea, una bacteria microscópica, un virus microscópico, o sea, nos genera un malestar general tan intenso, nos genera una debilidad, nos puede dar una neumonía y nos morimos. O sea, ¿cuánta gente murió en el mundo por causa del virus del SARS-CoV-2? O sea, el virus del COVID. ¿Cuánta gente no murió?
millones. Y esa cantidad multiplícala por 3, porque los gobiernos tienden a maquillar cifras. Los gobiernos tienden a disminuir las cifras porque no quieren hacer ver que su plan de salud fracasó. La mayoría de las personas, y aún muchos de los que dicen y creen ser cristianos, viven como si nunca fueran a morir. Qué triste. En lugar de vivir a la luz de la eternidad, viven como si nunca se fueran a morir. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, pero estas personas viven como si nunca fueran a morir. Aún Matusalén murió. Tú lo ves cómo viven para realizar diariamente y de manera rutinaria los quehaceres en casa o un trabajo, cualquiera que éste sea. O diariamente se dedican a sus negocios o bien a buscar el placer, o se dedican a la política, a la ciencia, como si fuesen a ser eternos en esta tierra. Yo creo que por eso las personas que no son cristianas y hacen los negocios como los hacen, y los políticos actúan como actúan, porque creen que van a ser eternos en esta tierra. Porque creen que no se van a morir y después de la muerte el juicio. Así de sencillo. Tú puedes ver cómo las personas planean y diseñan sus vidas para el futuro. Dicen, mañana iremos y compraremos, olvidando, amados y amadas, en especial si somos cristianos, que los verdaderos cristianos somos ¿qué? Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, olvidando que el cielo es nuestro hogar permanente y que la tierra es nada más un valle de lágrimas. Santiago nos dice en su carta, que fue una de las primeras que fue escrita, si no la primera, en el capítulo 4, versos 13 y 14, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, compraremos mercadería y ganaremos. Y ni siquiera sabéis lo que será mañana. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, compraremos mercadería y ganaremos, o haremos tal cosa y la otra. Y ni siquiera sabéis lo que será el mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Escribe Santiago, inspirado por Dios. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y ¿qué? Y luego se desvanece. Aquí está. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de Santiago? Que la vida humana es frágil, es débil, fácilmente de romper, de quebrar. Somos fácilmente quebrantados por el sufrimiento, por la causa que sea. Somos quebrantados emocionalmente, mentalmente y aún por una enfermedad físicamente. Y por tanto debemos de vivir a la luz de la eternidad. Óigalo bien, cristianos, debemos de vivir a la luz de la eternidad. O sea, podemos ver aquí cómo Dios está hablando a través de Santiago, a aquellas personas que en su soberbia planifican sus vidas seguros, que tienen control sobre su futuro. Quizás ustedes digan, ok, entonces no puedo planificar mi vida. No puedo planificar mis vacaciones si trabajan el esposo y la esposa, ¿verdad? No puedo planificar un viaje a futuro. No puedo, no lo sé, planificar cuándo me voy a jubilar. No puedo planificar en qué momento estoy listo para comprar un carro o una casa. No, claro que puedes planificar. Es más, si eres buen mayordomo de lo que Dios te ha dado, debes planificar. Pero el problema es que las personas planifican seguras de que tienen control de su futuro. Toda persona debe planificar diciendo, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Amados y amadas, cuán importante es que no solo entendamos nuestra fragilidad, sino que entendamos la necesidad de Dios. Una cosa lleva a la otra, la fragilidad nos lleva a la necesidad de Dios. Ciertamente el cristiano verdadero está consciente de que Dios le ama, pero también está consciente de quién es Él, de dónde Dios lo sacó, y también está consciente de su fragilidad. ¿Cuánto más
a la luz de las enfermedades. De modo que no debemos confiar en nuestra propia opinión. Y si decidimos algo, debemos llevarlo a Dios en oración para que Dios confirme o deniegue tal petición o tal deseo. Debemos depender totalmente y continuamente de Dios. Amados y amadas, bien lo decíamos, la fragilidad, por un lado, nos lleva a ver nuestra necesidad de Dios, y nuestra necesidad de Dios nos lleva a depender total y continuamente en Dios. Yo conozco a gente que me dice, ay, yo tengo que estarle pidiendo a Dios para todo. Pues sí, así dice, que separados de Él nada podemos hacer. ¿Y qué es separados de Él? Es estar con Él, estar en Él, en una relación continua y recurrir continuamente a Él en oración. Ay, pero Dios está demasiado ocupado. ¿A poco le importa a Dios esto? Mira, ni Dios está demasiado ocupado para ti. ¿Cuánto más si eres su hijo o su hija? Y a Dios sí le interesa, óigalo bien, lo que tú le estás planteando en ese momento a través de una oración. Y creo que estas cosas deberían de ser un estímulo para llevarnos continuamente a la oración, como estaremos viendo más adelante. Porque no solamente somos frágiles, estamos necesitados de Dios y debemos depender totalmente y continuamente de Dios. Y esto nos lleva a otro punto, que es orar sin cesar. O sea, por eso un cristiano que no ora, pues la verdad yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, que tú puedes por ti solo, por ti sola, que eres más sabio que Dios, eres más fuerte que Dios. ¿Crees que no necesitas a Dios? Y no estoy hablando de formulismos o de rituales o de ritos. Estoy hablando de una relación personal con Dios, una plática. No estoy hablando de, Señor, Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, omnisciente, amoroso, bondadoso. A ti me presento, oh Dios, considerando mi indignidad y tu santidad. No, así no le hablas a tu esposo, así no le hablas a tu padre, así no le hablas a tu hijo. O sea, la oración es comunión, la oración es relación, la oración es petición, la oración es acción de gracias, la oración es adoración. Amados y amadas, es por ello que una enfermedad, y sobre todo una enfermedad grave, es de gran ayuda para hacer que estos engaños desaparezcan. ¿Cuáles engaños? Los que aquellas personas en su soberbia creen que pueden planificar sus vidas, seguros que tienen el control de su futuro y que viven en esta tierra como si van a ser eternos en esta tierra y nunca van a morir. Yo quiero leerles lo que J.C. Riley escribe al respecto. Dice, la enfermedad no puede prevenirse en la mayoría de los casos mediante algo que el hombre pueda hacer. Óigalo bien, y esto es cierto. La enfermedad no puede prevenirse en la mayoría de los casos mediante algo que el hombre pueda hacer, y esto lo digo yo. La persona puede ser delgada, la persona puede hacer ejercicios, la persona puede manejar el estrés y de repente surge con hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque su mamá la tuvo, su papá la tuvo, su abuelo lo tuvo, o esto viene en la carga genética. O sea, no estamos hablando de heredar pecados, pero sí se ha visto que las enfermedades pueden heredarse. Es decir, hay la posibilidad de que pueda una persona tener la enfermedad de sus padres o de sus abuelos. ¿Sí está claro? Por eso este hombre sabiamente dice, la enfermedad no puede prevenirse. Así de sencillo. La duración promedio de vida puede sin duda alargarse un poco y lo hemos visto. Lo hemos visto. O sea, ¿cuál era la edad promedio de vida o la esperanza de vida en los tiempos de Jesús? 50 años. ¿Cuál era la esperanza de vida en los tiempos del lejano oeste o en los tiempos en que fue colonizado Estados Unidos de Norteamérica? 50 años. ¿Cuál es la esperanza de vida actual en nuestro país? 70 años. Y en algunos países de Europa, aún en el mismo Estados Unidos de Norteamérica, ahora es 80 años y más. ¿Por qué? Porque la ciencia ha prosperado y la salud está al alcance de la mayoría de las personas. Sin embargo, aunque la duración promedio de la vida pueda sin duda alargarse un poco, o sea,
La verdad es que todos vamos a morir. Está escrito que el hombre muera, punto. Todos vamos a morir. La muerte, como he dicho anteriormente, es una cita a la cual ninguno de nosotros podrá faltar. Sí. La aplicación de sabias regulaciones sanitarias, escribe Riley, pueden reducir grandemente la tasa de mortalidad en una comunidad. Pero, después de todo, ya sea en comunidades saludables o en lugares insanos, ya sea en climas cálidos o fríos, ya sea con tratamiento homeopático o alopáticos, los hombres, es decir, las personas, se enferman y mueren. Los días de nuestra edad son 70 años, citando al salmista. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Pronto pasan. Salmo 90:10. Y amados y amadas, ese testimonio es ciertamente verdadero. Fue verdadero cuando fue escrito 3,300 años atrás y todavía lo es hoy en día. Y está aquí lo que citó J.C. Riley. David, un hombre conforme al corazón de Dios, David estaba consciente de ello y creo que nosotros deberíamos de estarlo también, de la fragilidad y la necesidad de Dios, que nos lleva a una dependencia, una confianza en Él en todo tiempo y a la oración. Cuando nosotros leemos el Salmo 39, verso 4, podemos ver cómo David le pedía a Dios sabiduría. Específicamente, óigalo bien, sabiduría para conocer la brevedad y la fragilidad de su vida. En ese salmo David le dice a Dios en oración, en esa plática amistosa, en esa relación personal de hijo a padre, sepa yo cuán frágil soy. Y no es que él no sabía que era frágil, era un hombre de batalla. Él había visto morir tanta gente por enfermedades, había visto morir tanta gente en la guerra, tantos pastores que habían muerto, no sé, devorados por un león, por un oso. Él mismo fue atacado por un león, por un oso. Si no es por la misericordia de Dios, que ya tenía planes para él, él no murió. Pero él decía, o sea, no es que no sepa, sino, Señor, que continuamente esté consciente, que nunca se me olvide, Señor, cuán frágil soy. Y es que el problema es que en cuanto tenemos un poco de poder y adquirimos un poco de autoridad y adquirimos un poco de riqueza, creemos que somos Superman, creemos que somos indestructibles. Y este hombre, este rey, con fama, con poder, con bienes materiales, le dice a Dios, Señor, solo una cosa te pido. O sea, sepa yo cuán frágil soy. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Hazme saber cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto y mi vida es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Óigalo bien. Ciertamente como una sombra es el hombre. Es como si David se estuviera contestando a sí mismo para convencerse de esto. Es como que le dijera a Dios, Dios, hazme saber cuál es la medida de mis días, cuán frágil soy. Porque Dios, yo sé que el hombre tiene un término corto. Yo sé que mi vida es como nada delante de mí. Es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es como que él se estuviera, o sea, convenciendo a sí mismo de la necesidad de continuamente tener presente nuestra fragilidad, nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia total de Dios y la necesidad de clamar a Él. Y
Amados y amadas, como escribió alguien, esta no es una oración inspirada, porque sí es una oración inspirada, por el deseo de saber cuándo terminará mi día. A ver, Señor, dime cuántos años voy a vivir. A los 70 me voy a morir, está bien. Entonces a los 69 y medio me preparo para morir. No, no, no. Esa no era la intención de David. O sea, no es una oración inspirada por el deseo de saber cuándo terminaría la vida. No se trataba de una solicitud para que se le diera la fecha de muerte. Imagínate si todos supiéramos cuándo vamos a morir. Era una oración a Dios para que le hiciese entender no solo la brevedad de la vida, sino también cuán débiles, cuán fácil es que nuestros cuerpos y mentes sean quebrantados. Ya lo vimos, una bacteria microscópica ni la ves, un virus microscópico ni lo ves. ¡Pum! ¿Cuánto desastre ha causado? ¿Cuánto tormento ha traído? Mental por la pérdida de seres queridos y físico porque la persona padece la enfermedad. Y en el caso del apóstol Pablo hay un comentario que explica que el aguijón impidió que Pablo se imaginara a sí mismo como un superhombre espiritual. El aguijón impidió que Pablo se imaginara a sí mismo como un superhombre espiritual y le reveló la realidad de su mortalidad y debilidad humana a pesar de sus extraordinarias revelaciones. Por cierto, el aguijón también mantuvo a Pablo pegado al Señor en confianza y seguridad. Amén. En su libro Caminando con Dios a través del dolor y sufrimiento, Tim Keller escribió que el sufrimiento puede ser una forma que nos lleva a estar más cerca de Dios. ¿Ven cómo el sufrimiento puede ser una bendición? ¿Ven cómo una enfermedad puede ser una bendición? Dice, el sufrimiento puede ser una forma de estar más cerca de Dios. Nos ayuda a ver nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. A menudo puede ser la forma también en que Dios nos transforma. Y quiero terminar viendo una sexta causa por la cual Dios permite las enfermedades en sus hijos. Además de mostrarnos nuestra fragilidad o que estemos conscientes de nuestra fragilidad, nuestra necesidad de Dios, de depender de Dios para todo, en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia, y de orar continuamente a Dios. ¿Y esta cuál es? Para que Dios sea glorificado a través de nuestra enfermedad. Óigalo bien. Para que Dios sea glorificado a través de nuestra enfermedad. Las enfermedades no solo vienen porque Dios las permite por un castigo, o porque volvimos a un pecado, o porque vivimos en un mundo caído, sino también por estas otras razones que debemos de tener en cuenta, porque son múltiples las causas o razones. En el Evangelio según San Juan, uno de los evangelios favoritos de muchas personas, a mí me encanta, en el capítulo 11, en el verso 4, leemos que el Señor dice a sus discípulos con respecto a la enfermedad de Lázaro lo siguiente: y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios. Oye, Jesús mismo, Dios hombre y verdadero, Dios hombre verdadero y Dios verdadero, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Y para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, que por cierto Lázaro significa uno a quien Dios ayuda. Una versión de la Biblia lo traduce: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino de que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Lo repito, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también para mostrar la gloria del Hijo de Dios, de Jesús. Todos sabemos el contexto. Jesús se encuentra con sus discípulos, llega una persona enviada por María y por Marta con un solo mensaje que me encanta, por cierto: Señor, el que amas está enfermo. Amor y enfermedad. Señor, no dice Señor, el que te ama está enfermo, sino que dice Señor, el que amas, el que tú amas, ¿está cómo? Está enfermo. Y es cuando Jesús le dice a sus discípulos:
esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. O sea, cuando leemos el contexto de este verso, en el capítulo 11, en el verso 4, vemos cómo Jesús, al saber de la enfermedad de Lázaro, no se preocupa por correr inmediatamente a sanar la enfermedad. ¿Por qué? Porque él realmente no estaba preocupado por la enfermedad en sí, porque él sabía que le iba a dar vida, él sabía que lo iba a resucitar, sino que él está viendo cuánta gloria Dios puede recibir a través de esta enfermedad y lo que posteriormente Jesús haría después al resucitarlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está convencido de que la enfermedad de su amigo Lázaro, de aquel a quien él ama, será un medio para que Dios muestre su poder y su gloria. En otras palabras, yo no sé si tú lo has visto de esta manera, pero en este momento se me viene a la mente, yo no lo había visto antes, qué privilegio de Lázaro de enfermarse y morirse. A ver. Pues ahí tienes a las hermanas llorando. Si le hubieras preguntado a Lázaro, ¿usted quiere enfermarse? No. ¿Usted quiere morirse? No, pues creo que todavía no. Me siento bien, estoy relativamente joven, no sé qué edad tendría. Pero pues era un hombre que no adolecía de otra cosa en otro momento. Se nos dice que en ese momento se enferma. A lo mejor la enfermedad era grave, por cuanto las hermanas no recurren a un médico, entre comillas, de esa época, como la mujer de flujo de sangre, sino que recurren a Jesús, sabiendo que Él podía sanarlo. Y Jesús se queda ahí. Y Lázaro muere. Las hermanas lloran y lo entierran. Y Jesús llega. Y Marta le reclama y le dice, Señor, si hubieras venido antes, ¿qué le dice? Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí o no? Y Jesús le dice, ¿dónde le enterrasteis? ¿Dónde lo pusisteis? Imagínate a Marta llorando y diciéndole, Señor, si hubieras venido antes, él no hubiera muerto. Señor, yo sabía y yo sé que tú tienes poder para sanar. ¿Por qué no viniste? Si es tu amigo, tú lo amas a él. ¿Qué pasó? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Por eso decimos qué privilegio el de este hombre Lázaro, que aún su enfermedad y su muerte fue ¿para qué? Para que Dios fuera glorificado. O sea, si cuando estamos enfermos como cristianos y aún gravemente enfermos con posibilidades de morir, siendo verdaderos cristianos, pensamos que esa enfermedad y aún nuestra muerte va a ser para la honra y gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Oiga, ese es motivo de alabanza, ¿sí o no? Ese es motivo de darle honra y gloria a Dios. Recientemente leía acerca de una historia real en algún país de Europa, en alguna ciudad pequeña de Europa, donde llegaron unos misioneros a una casa en el justo momento en que iba saliendo una joven al mercado a comprar sus cosas. Y dentro de la casa se oía un canto con una voz melodiosa, o se oía que alguien cantaba con una voz melodiosa, que le preguntaron, oiga, ¿quién canta? Ella les contestó, es mi tío. Le dijeron, ¿y por qué canta? Me imagino que ha de estar muy feliz. Sí, le dice, él está muy feliz. Me imagino que él ha de estar muy bien. No, le dice, él está muy mal. ¿Cómo que está muy mal? Sí, le dice, él tiene una enfermedad en los huesos que lo atormenta con mucho dolor. Y los misioneros le dijeron, oiga, ¿y por qué canta? Porque él ha comprendido que esa enfermedad Dios la ha permitido para su gloria, para su honra. Así que cuando el dolor le viene más fuerte, él en lugar de verse a sí mismo y compadecerse de sí mismo, alaba a Dios y glorifica a Dios por ello. Gloria a Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es lo que Lázaro hizo sin él saberlo.
sin él estar consciente. Pero amados y amadas, nosotros sí estamos conscientes de que una de las causas por las cuales Dios permite la enfermedad en un verdadero cristiano es para que Dios sea glorificado a través de nuestra enfermedad. Y es que yo quiero decirles algo: el concepto de que Dios es glorificado por medio de nuestras enfermedades parece extraño. La gente puede preguntarse, ¿cómo puede algo tan negativo, algo tan doloroso como una enfermedad glorificar a un Dios bueno? ¿Cómo puede ser el que una persona que ama a Dios, teme a Dios, sirve a Dios, adora a Dios, puede padecer una enfermedad y a través de esa enfermedad glorificar a un Dios bueno y santo? Sin embargo, quiero decirles que cuando leemos la Biblia y vemos a una serie de personajes que caminaron con Dios, que fueron hombres de Dios, mujeres de Dios, podemos darnos cuenta de que se puede glorificar a Dios y que Dios puede seguir siendo, como ya vimos, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios fiel, un Padre compasivo y cuidador, aún a pesar de nuestras enfermedades. Por tanto, debemos deducir que aun cuando no entendamos la razón o la causa de nuestra enfermedad, o aún el propósito por el cual Dios está permitiendo esto, el ánimo, óigalo bien, el ánimo de los verdaderos cristianos no debe de caer, porque deben de recordar o debemos recordar cuánto podemos glorificar a Dios en tiempos de enfermedad. ¿Cómo lo glorificamos?, se preguntarán ustedes. Quedándonos quietos. Quedándonos quietos. ¿Y cómo nos quedamos quietos? Confiando en Dios, confiando en su carácter, confiando en su buena voluntad, confiando que Él tiene solo pensamientos de bien y no para mal, para cada uno de nosotros, especialmente sus hijos, sin quejas, óigalo bien, sin quejas, sin reclamos contra Dios. Por el contrario, alabándole y agradeciéndole por la enfermedad, aunque no entendamos por qué Dios lo ha permitido, como este hombre que elevaba un cántico a Dios cada vez que las enfermedades de sus huesos y sus articulaciones le producían el dolor más intenso. Y considero que es muy importante el tener presente esta maravillosa verdad de que podemos glorificar a Dios con nuestra salud quebrantada, aunque nuestra carne, amados y amadas, rechace la enfermedad. Porque nuestra carne va a rechazar la enfermedad por su dolor, por su sufrimiento. Pero Dios quiere sacar algo maravilloso de esto. Y cito lo que escribió J.C. Riley: yo les suplico de todo corazón a todos los creyentes enfermos que recuerden que pueden honrar a Dios tanto por el sufrimiento paciente como por su trabajo activo en la obra de Dios. Óigalo bien, me encanta esto. Yo les suplico de todo corazón a todos los creyentes enfermos que recuerden que pueden honrar a Dios tanto por el sufrimiento paciente como por su trabajo activo en la obra de Dios. A veces, incluso, se manifiesta mayor la gloria y la honra a Dios al quedarnos quietos con ese gozo que no depende de las circunstancias y la paz que solo Cristo puede darles, que ir de arriba a abajo andando todo afanado, haciendo grandes hazañas para Dios. Ahora es importante hacer mención de que estas palabras de consuelo tienen que ser para el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque una persona que no ha sido creyente, por más que le clame a Dios por el gozo y la paz, o sea, que el mundo no puede dar, solo Cristo puede darles por medio de su Santo Espíritu, pues nunca la van a obtener, porque este gozo y esta paz son fruto del Espíritu Santo que viene a morar en la persona. ¿En qué? En el mismo momento de su conversión. Seamos claros. ¿Qué más dice J.C. Riley?
Yo les suplico que recuerden que Cristo se preocupa por ellos lo mismo cuando están enfermos como lo hace cuando están bien. Oiga esto, oiga esto. Y tengámoslo presente al momento de estar enfermos, hermanos y hermanas. Dice, yo les suplico que recuerden que Cristo se preocupa por ellos lo mismo cuando están enfermos como lo hace cuando están sanos. Y que el dolor que sienten, aun cuando estén siendo disciplinados por un pecado cometido, Dios lo envía por amor y no por ira. ¿Cómo ven? Y lo repito, sobre todo les suplico que recuerden que el dolor que sienten, aun cuando están siendo disciplinados por un pecado cometido, Dios lo envía por amor y no por su ira. Pero también dice aquí este hombre de Dios, dice, les suplico que recuerden la simpatía, la empatía de Jesús por todos sus hijos e hijas débiles. Ellos son siempre cuidados con mucha ternura por Él. Oye, piensa, hijo e hija de Dios, cómo cuando más débil te encuentras o más debilitado está tu cuerpo por causa de una enfermedad, y si esta es crónica, más débil te vas a sentir. Que eres cuidado con mucha más ternura por Jesús. Es más, eres cuidado con mucho más ternura que cuando te encuentras en un tiempo de necesidad, cualquiera que este sea. Amén. Cerremos nuestros ojos. Amados y amadas, yo quisiera que nos quedáramos con estas dos verdades y sobre todo con esta última. Y quiero hacer mías las palabras de J.C. Riley. Podemos honrar a Dios, los cristianos enfermos, tanto por el sufrimiento paciente como por nuestro trabajo activo en la obra de Dios. De modo que nadie se condene, porque no puede hacer la obra de Dios como él quisiera hacerla o como él o ella creen que debe serla, porque están en cama. El avivamiento de Gales vino por la oración de una mujer enferma que estaba en cama. A veces se manifiesta mayor la gloria a Dios quedándonos quietos, con el gozo que no depende de las circunstancias y la paz que solo Cristo puede darles, que ir de arriba abajo todos afanados, haciendo grandes hazañas para Dios. No olviden que Cristo se preocupa por ustedes lo mismo cuando están enfermos que cuando están bien. Es más, Él es más compasivo y más misericordioso cuando se encuentran en ese estado de debilidad física por causa de una enfermedad, y cuánto más si es una enfermedad crónica, y que ese dolor que Dios permite que sientan es por amor y no por ira. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque ciertamente nos recuerdas cuán débiles somos, cuán frágiles somos, cuánto necesitamos de ti, cuánto tenemos que depender de ti, cómo debemos de orar sin cesar, pero también nos recuerdas, Señor, que nuestra enfermedad te glorifica, y esto debería de llevarnos a tener un gozo tal que te alabemos y te adoremos con ese gozo y esa paz que solo tú puedes darnos, aún en los momentos de dolor y de enfermedad. ¿Para qué? Para que tú seas glorificado. Gracias por la vida de cada hermano y cada hermana en este lugar, en esta iglesia y en el mundo que están padeciendo enfermedades. Sé tú con ellos, Señor. Sé tú conmigo, Señor. Y Señor, ayúdanos a entender estas verdades como las deseaba entender el rey David, y ayúdanos a tener estas verdades presentes como deseaba el rey David, que estuviesen presentes en su mente para que realmente podamos salir victoriosos
en medio de una enfermedad, cualquiera que sea. Dios, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.